Economía y finanzas con Pedro Tello. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. ¿Ha visto usted? Hay un programa que es muy divertido, se llama Shark Tank. Es el tanque de tiburones. Y ahí van emprendedores y se ponen a platicar con empresarios famosos de distintos países. Hay una versión mexicana, hay una versión gringa, hay una versión colombiana, hay muchas versiones. Bueno, llegan estos emprendedores y dicen, oye, mira, yo tengo una idea, esta funda que tiene foquitos para el iPad. Y ya les dicen, oye, pues tu idea está del nabo y vete por donde venías. O les dicen, oye, está muy padre tu idea y te voy a dar tanto dinero y nos hacemos accionistas. En fin, es muy interesante porque uno va viendo cómo emprendedores quieren obtener lana para sus cosas y para desarrollar y pues al final hacer un tema productivo y generar riqueza. Me llama la atención porque si usted ve la versión gringa, en la versión gringa muchas veces les preguntan a los emprendedores, oye, ¿y cómo empezaste? No, pues con un crédito. Y siempre les preguntan, ¿y qué interés te llevaste en ese crédito? No, pues pedí $150,000 y me dieron un interés de 6.3, de 7, ya de 8 es, está bien alto tu interés. A ver, hágalo en México. A ver, hágalo en México. A ver, yo no sé qué tanta competencia puede haber con el costo del dinero en este país, cuando si usted va al banco, las tasas de interés están oscilando para pedir un préstamo entre el 23% y el 83%. O sea, usted va a pagar, vamos a suponer, pide 100,000 pesos, usted va a terminar por pagar casi 200,000 pesos. De los 100,000 que pidió, casi. Pedro Tello, eso es competencia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pedro? Luis, buenos días. Vaya tema Fíjate que una de las grandes trabas para que un país avance y lo haga a un ritmo cada vez mayor tiene que ver con la falta o la insuficiencia del financiamiento a las empresas, pero al mismo tiempo con el costo del financiamiento que reciben las empresas de este país. En México se impulsó una reforma al sector financiero para abaratar el costo del crédito, para facilitar el acceso al financiamiento para las empresas de menor tamaño, para facilitar la competencia entre los bancos y para ampliar la cobertura de los servicios financieros a todo lo largo del país. Y cuando uno ve el reporte que el día de ayer difundió el Banco de México, denominado Indicadores Básicos de Créditos Personales, pues uno termina de irse de espaldas cuando se da cuenta que si usted como persona, a título individual, acude a un banco a pedir un crédito de tipo personal, bueno, pues las tasas de interés que usted paga, de verdad, son absolutamente impagables, porque oscilan, como bien lo señalabas, Luis, entre un 23% en el caso del banco que le da ese crédito personal al precio o al costo más barato, hasta un 83% en el otro extremo de la lista, es decir, en la institución financiera que le ofrece a usted el crédito al mayor precio posible. ¿Se justifica una diferencia de este tamaño en el costo del financiamiento personal? Yo creo francamente que no. Por más que me digan, Luis Auditorio, que los créditos personales se otorgan a cualquier individuo con o sin cuenta bancaria en la institución que lo otorga. A pesar de que me digan de que el destino de ese tipo de créditos es absolutamente libre e incierto para la institución que lo otorga. A pesar de que me digan que ese tipo de créditos no cuentan con garantías como lo tiene, por ejemplo, el crédito automotriz, y a pesar de que me digan de que el pago de esos créditos no necesariamente está seguro para quien lo otorga, en la medida en la que, a diferencia de los créditos de nómina, donde a usted le descuentan automáticamente de su cuenta bancaria, en el caso de los créditos personales, bueno, pues dependen del pago que realice quien ha recibido tal financiamiento. Bueno, a pesar de todas estas objeciones, Luis Auditorio, la verdad es que no encuentro una razón que me permita entender por qué la distancia entre el menor y el mayor costo de ese tipo de créditos es tan amplia, del 22 al 83%. Es decir, si usted tiene la suerte de acudir con el banco que le otorga ese crédito con una tasa de interés del 23%, pues albricias.
Pero si usted va en el otro extremo, va a terminar por pagar 4 veces más por el mismo tipo de financiamiento. Eso, Luis Auditorio, no es el tipo de servicios bancarios que una sociedad como la mexicana necesita, no solo para ampliar la cobertura de los servicios financieros, sino además para impulsar razonablemente uno de los motores de la economía, el llamado mercado interno o el consumo. Claro. Y tampoco es, diría yo, un indicador que nos permita colocar a México como una nación emergente y con un sector financiero que avanza hacia la mayor competencia, Luis. Te detengo aquí por un momento porque hay muchos comentarios que nos llegan y que señalan es que esto debería de estar prohibido, es que esto tendría que estar regulado de otras maneras, y ahí es lo que yo quisiera preguntarte, Pedro. O sea, se supondría, en la teoría al menos, que es la competencia la que tiene que regularse a sí misma porque ofreces mejores servicios. Entonces, pues si tú quieres tener pues más clientes, pues le tienes que mejorar o hacerle una buena competencia a tu a la persona que está enfrente, ¿no? Al banco que está enfrente. ¿Qué opinas ahí al respecto del tema? Porque también empezar a los temas de regulaciones bancarias empieza a ser muy tentador para algunos gobiernos y en una de esas, digo, ya en el punto más exagerado, pues termina uno nacionalizando las bancas y vámonos todos y que nadie le invierta al país. ¿Qué opinas ahí? ¿Hasta dónde tendría que meter la mano el gobierno y hasta dónde no? Porque pues también los bancos han abusado. Yo creo que también los consumidores tendríamos que ser mucho más inteligentes de los préstamos que estamos solicitando, porque ahora con la ley FinTech y con las opciones FinTech hay muchas opciones para solicitar préstamos a intereses mucho más bajos que le están pegando ya a bancos tradicionales. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Hasta dónde mete la mano el gobierno? Este es un tema muy interesante, Luis. Déjame poner una comparación que a todos nos hace sentido. Si usted va a una gasolinería y compara el precio de la gasolina Magna y la gasolina Premium con aquel que encuentra usted en aquella que está 1 kilómetro más adelante, se dará cuenta que la diferencia en el precio francamente no es tanta. Y aun si pusiéramos en el mismo cuadro el precio al que le vende una gasolinería el litro de la Magna, la más barata, y aquella que se lo vende más caro, la verdad es que la diferencia en el precio no es 4 veces como ocurre en el precio de los créditos personales, Luis. Y sin embargo, tenemos un gobierno que sale a los medios a poner la lista de cuáles son las gasolineras que te venden más cara la gasolina y no cuáles son los bancos que nos otorgan los créditos más caros. ¿Se vale la regulación en este tipo de casos? Yo creo que no. Lo que sí se vale es ampliar las campañas de información para que la gente sepa dónde efectivamente están las mejores opciones para consumir bienes o servicios, en este caso un crédito, Luis, porque de verdad los bancos que te cobran más, del 60 hasta el 83%, son los bancos a los que acude la gente de condición económica más modesta. Entonces, a quienes menos capacidad económica tienen, le estamos cargando la mano por la vía del mayor precio del dinero, Luis. Y eso yo creo que no está bien en una sociedad y una economía como la nuestra. Y que más allá de las exhibidas, porque además también no pegó, o sea, pegó la primera vez lo que hizo el presidente de la República, pegó la segunda vez cuando los lunes, ¿quiénes quieren el precio de la gasolina? Ya después ya fue nota que no trasciende justamente por lo que dices. O sea, la diferencia entre una gasolinería y otra no es tanta. La diferencia entre un préstamo y otro sí puede ser enorme. Y trabajos así los hacía, creo yo, relativamente bien. A lo mejor le faltaba todavía mucho, pero los hacía la Conducef en su momento. Ahí estaba Mario Di Constanzo y presentaban muchos reportes, trataban de estar mucho en medios, trataban de hacer ahí como una especie de profeco del tema financiero, y todo eso como que se ha ido perdiendo. A lo mejor es que es muy joven aún el gobierno, pero ojalá que lo tuviéramos, ¿no? O sea, tan claro como es una lista. Oye, ¿sabes qué? Este banco te sale más caro que este banco. Y el informe que tiene que ser cada mes, cada semestre, que se dé y se acabó. Yo creo que en la medida en la que el consumidor tenga información oportuna y actualizada, tendrá mejores posibilidades para organizar de la mejor manera posible su presupuesto, Luis, y para aprovechar las oportunidades y opciones disponibles en una economía de mercado. La ausencia de información es precisamente lo que provoca que se presenten estas diferencias tan abismales entre el crédito más barato y aquel que es más caro a título de créditos personales, Luis. Ojalá que la información llegue más y que las autoridades entiendan que esta es la mejor
manera de informar y es la mejor manera de orientar al consumidor sobre las opciones disponibles en el propio territorio nacional. Hoy esta información está publicada por el Banco de México. ¿Se puede consultar, Pedro? O sea, para saber cuál es el más caro. Por supuesto que sí. El documento se llama Indicadores Básicos de Créditos Personales, y lo encuentra usted ya en el portal del Banco de México, y hacen también en el Banco de México una comparación similar y muy interesante para los créditos para la vivienda. Bueno, pues ahí está. De hecho, googléelo, está fácil. Nada más indicadores básicos de créditos personales y ahí ya le sale luego. En Google le da clic y ahí puede ver usted cuáles son los más caros, los más baratos. Pedro Tello, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y voy a subir el cuadro comparativo a mi Twitter, que es @PetelloVillagrán. Feliz martes para todos. Oye, pues dinos de una vez, ¿el más caro cuál es? El más caro es, lo otorga un banco que se llama Donde. La tasa de interés es 83%, y este banco tiene sucursales en la mayor parte del país, por cierto. Y el más barato está en Citibanamex, con un costo del 23%, números cerrados. Gracias, Pedro. Ahí en la cuenta de Twitter de Pedro Tello subimos ahorita el comparativo y le hacemos un retweet, por supuesto. Gracias, Pedro. Fuerte abrazo. Buenos días a todos.